Hola. Yo tenía 21. Tendría 13, 12, 13 tendría. Muchas presentaciones, mucho ambiente. Entonces era Ferrero presidente y era años de hacer playbacks. En mi caso éramos muy jóvenes todos y había mucho ambiente. Salíamos a vender lotería en Chiva. Siempre estábamos juntos. Mucho ambiente en la falla. Mucho. Cuando bajamos a la falla, como estaban todos los amigos aquí, pues ya era empezar la fiesta. No, pero sí que es diferente porque ha cambiado mucho la cosa. Antes vivíamos prácticamente en la falla. Sí. Y ahora ya no es igual, por ejemplo. Sí. Me presenté 2 veces y nada, fue pues lo mejor, la mayor ilusión que podía tener, porque yo soy prácticamente, quitando 3 años, era fundadora. Pues es muy chulo, la verdad. Es bonito porque al final es un recuerdo que te va a quedar siempre grabado, o sea, tanto en foto como en tu recuerdo. Se paralizaba todo y bueno, es que también como nos juntamos tantos, pues nos vestimos muchísimo y es un lío. La niña se vestía la primera, pero eso era un caos y una presentación. Y es que no me acuerdo mucho. Bueno, claro, yo conozco a sus padres de toda la vida porque tenemos familiares en común. Entonces su primo hermano es primo hermano mío también. Nos conocíamos de toda la vida. Sí. Pues nada, te sientes especial, no sé, como que te haces... entras como en una burbuja y vives lo que tú querías y lo disfrutas al máximo. Al final es adaptarte, ¿no? Porque al final son muchas fallas, son mucha gente, conoces cada uno de una forma de ser y luego pues que convives todo un año, que cada uno vive con su ilusión y sus ganas, no sé, es muy guay. Vestimenta fácil. Yo no, a mí me costaba mucho peinarme, ¿te acuerdas con tu madre? Era horrible, yo peinarme lo llevaba fatal. También era más pequeña, entonces es normal, pues que fue súper chulo. Mucha ilusión por ser algo nuevo, diferente, era todo. Luego éramos todos una piña, fue unas fallas, siempre han sido muy buenas fallas, pero mi año espectacular.